Para cerrar este pilar temático, vamos a ver un caso de éxito en desarrollo organizacional. En este módulo nos acompaña Javier Vega, ingeniero en administración de empresas con más de 18 años de experiencia en retail en empresas como Sodimac y La Polar. Los últimos 5 años trabajó en Laboratorio Pasteur, empresa familiar, en donde puso en desarrollo su experiencia de retail, lo que permitió a la empresa multiplicar sus ventas y EBITDA durante los 5 años de su gestión. Luego de ello, se independizó y armó junto a José Manuel Moller, de Algramo, la empresa Fracción, que busca mejorar el acceso a medicamentos a la población chilena a través de un modelo colaborativo, digital y de alto impacto. Moderando este espacio tenemos a Rosa Osorio, psicóloga organizacional y educadora diferencial, MBA de Loyola College en Maryland y magíster en gestión de personas en organizaciones. También es docente de posgrado de la Universidad de Chile y la Universidad Central. Actualmente ejerce el cargo de directora ejecutiva Organización Humana Consultores. Adelante, Rosa. Muchas gracias, Caroline, por ese pase. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta charla que hemos llamado Gestionar cambios para mejorar la calidad de vida de las personas. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, el Javier, como ya nos habíamos explicado Caroline, y quizás el mejor contexto para partir esta entrevista es hablar de la dificultad y lo difícil que es gestionar cambios organizacionales en entornos BANI, en entornos VUCA, como ustedes lo quieran llamar. Por Dios que es complejo. Y sobre todo, si tú quieres hacer gestión del cambio en empresas familiares o incluso en una industria completa y tan compleja como la farmacéutica, entonces estamos hablando de palabras mayores en la gestión del cambio. Por eso, la idea es entrevistar a Javier Vega y, bueno, Javier, muchas gracias por aceptar esta invitación y me encantaría que partiéramos hablando de tu experiencia en Laboratorio Pasteur. Cuéntanos un poquitito a todos cómo fue toda la experiencia, obviamente una empresa familiar. ¿Qué te hizo querer a ti ir a incorporarte a esta organización? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Rosy. Siempre un gusto conversar contigo y contar la experiencia. Yo creo que una de las cosas interesantes que uno va aprendiendo es cómo uno va transmitiendo experiencias de lo que uno le ha pasado y a otros también le ha pasado. Así que también agradezco este espacio. A mí particularmente tuve la oportunidad de trabajar con mi familia hace 10 años atrás, fundamentalmente porque me tocó liderar junto con mi familia, mis tíos, mis primos, un proceso de cambio a nivel como más comercial, más de lo que quería hacer el laboratorio, y en donde yo, al ser familia, pero no estar vinculado en el día a día, sino que yo venía de la industria del retail, tenía como otra escuela durante 12 años, y durante el último tiempo había estado vinculado al mundo del laboratorio a través del directorio. Mi padre me había dado el espacio para poder yo entrar al directorio representando a la familia, y ahí un poco de a poco entender la realidad de una empresa familiar y donde uno desde la mirada externa me tocaba a mí entender que quizás se podían hacer cosas distintas, que quizás se podía hacer algo distinto en función del mismo propósito que sigue estando, que es producir medicamentos de calidad al alcance de todos, como es el eslogan del laboratorio. Entonces, con eso, con mi experiencia del mundo retail, con la idea de llevarla al mundo familiar para que esto generara un valor no solamente para la familia, sino para la organización, sino para el mercado, para los trabajadores y para todos los colaboradores, fuera parte de una mirada más integral. Esto de ser externo o desde afuera, entre comillas, porque tú venías desde afuera, desde el punto de vista organizacional, pero formas parte de la familia también. Desde esa perspectiva, estando en el directorio primero y después siendo, digamos, ejecutivo, ¿cuál dirías tú que son los principales desafíos que te tocó enfrentar en este contexto de empresa familiar a la hora de implementar estos cambios? Sí, yo creo que el principal desafío y quizá como un mensaje es como que hay que entender bien los tiempos. Los tiempos son importantes, sobre todo en estas empresas familiares. Mucha gente de las primeras generaciones, los que están hoy día a cargo, viene con una historia a veces muy larga, de mucho esfuerzo, de cosas que se hacían de una manera quizás.
y uno de una buena manera venía de una lógica un poquito distinta, de más de retail, más de velocidad, más de avanzar más rápido. Yo creo que el gran desafío siempre creo que fue, y lo digo hoy día como mirándolo desde afuera, que no lo entendí en su momento seguramente, los tiempos que había que darle a este proceso que significaba muchas cosas, cosas que veíamos del negocio, márgenes, precios, oportunidades, y cosas que no veíamos también, sensaciones, procesos también familiares, etcétera. Qué importante el tip que nos acabas de entregar, Javier, esto de respetar los ritmos y de respetar la velocidad con la que los altos ejecutivos o el resto de la familia considera los cambios se tienen que implementar. Es no menor el tip que nos acabas de entregar. Quizás bueno para los demás que escuchen este dato, es un dato no menor. En el mundo, el 90% de las empresas son empresas familiares. Y si sacamos las microempresas, si eliminamos de este grupo las microempresas, entre el 50 y el 70% de las empresas son empresas familiares en el mundo y en Chile también. Y entregan también entre el 50 y el 70% del empleo y son responsables principalmente del PIB que genera el país. Así que esto que estamos conversando con Javier no es menor. ¿Qué otra recomendación, qué otro tip darías tú, Javier, para gestionar cambios en empresas familiares? Sí, yo creo junto con el tiempo, entender los tiempos, yo creo que también hay otra variable que es súper cualitativa, porque la parte cuantitativa como que se va a entender, porque los Excel van a hacer y van a mostrar que el negocio, si hacemos una cosa, va a ser más grande o va a ser distinta, etcétera. Siento que una cosa relevante es entender que estas empresas familiares tienen emociones que son, que son complejas a veces de vivir y sentir y entender a la vez. En el caso nuestro, del laboratorio Pasteur, el laboratorio del año 1930, ya luego va a cumplir 100 años. El año Wow. 1976 lo compró mi familia, mi papá con su hermano y mi abuelo, y mi abuela era química farmacéutica. Entonces, habían pasado más de 40 años, y mucho más incluso en la empresa de la familia. Entonces, cuando uno dice, hagamos cosas distintas, como que a veces también se entiende o se malentiende, quizá uno también quiere cambiar los valores, y cambiar los valores de las empresas creo que es lo que es más complejo y más importante de mantener, porque yo creo que las empresas están por tanto tiempo, porque tienen unos valores, porque tienen un espacio en el mercado, porque construyen organizaciones también de la lógica de los valores de lo que quieren estar en el mercado y cómo quieren competir. Y en esa lógica no es tan fácil como cambiar un P por Q o meter una línea de producto nueva, sino que eso es mucho más, más conversado, más masticado y también obviamente asociado a los tiempos que son mucho más largos. Correcto. Ojo que las empresas familiares tienen un acervo de emociones y de valores que no es comparable con cualquier otra organización, porque los valores están y las emociones están muy vinculadas a la historia familiar. Ese es un tremendo recurso que se utiliza poco, fíjate, y en el cambio, sobre todo cuando hablamos de cambio cultural, esto pasa a ser tremendamente relevante. Javier, tú en tu desarrollo profesional en algún minuto dijiste, lograste muchas cosas, lograste incrementar las ventas, mejorar el EBITDA, ¿cierto? De Laboratorio Pasteur, no sé en qué cantidad, pero fue una cosa impresionante, un cambio muy potente. Pero en algún minuto tú pegaste un salto a emprender. Cuéntanos ese paso, por favor, y cuéntanos esta maravillosa forma en que nació Fracción y cuál era la aspiración, cuál era tu sueño cuando partiste con Fracción. Sí, mira, yo creo que, bueno, yo creo que claramente Almo Fracción porque tiene una historia farmacéutica y aún más trabajando con la familia durante 5 años. O sea, sin esa pasada, sin esa pasantía de 5 años con la familia, hubiera sido imposible más Fracción porque ustedes saben que los mercados farmacéuticos son mercados regulados, mercados complejos, mercados que no es tan fácil como otros mercados. No sé si los otros mercados son fáciles, pero me explico, pero a niveles más de conocimiento, decía. Muy Y, y, normativo, y muchas reglas, muchos y muy cambiantes esas normativas también. tal cual. Y en esa lógica, bueno, dije, después de estos 5 años de aprendizaje, del cual estoy muy agradecido también de mi familia, haber dado los espacios finalmente para poder desarrollar lo que diríamos hacer en conjunto finalmente, que no era mi idea, sino que de a poco empezó a ser una idea más de todos. Dije, bueno,
quiero quedarme en el mercado, quiero hacer cosas distintas, pero quiero generar una empresa de impacto que lo que haga es que mejore el acceso a medicamentos a las personas en Chile. Chile tenía un problema de acceso a medicamentos, o tiene actualmente un problema de acceso a medicamentos, que nosotros lo identificamos de una manera muy simple y en 3 variables. Tiene problemas de precio, tiene problemas de cobertura y tiene problemas de servicio. Y sobre esas palancas, nosotros hace 6 años atrás empezamos a desarrollar una empresa que busca solucionar claramente estos temas. El fraccionamiento primero, luego ser la primera farmacia digital aprobada en Chile para vender medicamentos por Internet. La gente que nos escucha en fracción.cl puede encontrar una batería de más de 3.000 medicamentos, y vamos ampliando el mix porque estamos siguiendo innovando de cómo podemos ser más grandes. La ley Senabas, que nos permitió de nuevo implementar otra política pública que nos permite vender medicamentos que le compramos al Estado de Chile para poder traspasar ese gran poder de ahorro al precio, porque le compramos al Estado que compra muy barato, haciendo un proyecto importante de impacto social concreto que busca llegar a las 50 comunas en Chile que no tienen farmacia y que el mercado dejó abandonadas, fundamentalmente porque son comunas rurales, pequeñas y pobres, y una serie de alianzas, convenios, empresas como SQM, que es partner nuestro, empresas como Banco Estado, también que juega un rol, Caja Lobande. Vamos a lanzar ahora toda una estrategia, ahora el 21 de marzo, una salida en Scalex, de una bolsa que arma Corfo junto con la Bolsa de Santiago y que le da viabilidad al mundo de startup para buscar financiamiento. Vamos a anunciar un poco los pasos siguientes, así que nada, obviamente la empresa familiar me enseñó también disciplina, me enseñó en el fondo todo ese tipo de cosas que uno a veces para armar una empresa de cero son importantes en el mundo de emprender. Y si pudiéramos resumir desde el punto de vista, porque esto es un cambio en la industria. Es decir, si tú me hubieras dicho hace 10 años atrás, si es que se te hubiera ocurrido en ese tiempo, Rosy, vamos a hacer una farmacia que se puede comprar por internet, cuando todo el esquema está en la boleta, en la receta retenida, ¿cierto? La presencialidad, el carnet. Era de locos pensar en una cosa así. ¿Qué cambió realmente, Fracción, en la industria? ¿Qué cambió a nivel de la industria farmacéutica? ¿Cuál es el principal paradigma que tú sientes que se rompió ahí? O sea, el primero y más importante, al ser un mercado regulado y una industria súper regulada, es un cambio en el decreto que permite la viabilidad de farmacias digitales. Perfecto. O sea, antes era prohibido vender por internet medicamentos. Hoy día, gracias, esto es importante, gracias a un estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica que demostró y que varias cosas, y dentro de las recomendaciones dijo que ojalá le diera viabilidad al mundo de farmacias digitales, porque estaba comprobado en otras partes del mundo que le daba competencia a los mercados. Y el fraccionamiento es un cambio de la ley de fármaco 1, y la ley Senabas es otra ley que se implementa después de 55 días del estallido social para que bajen los precios de los medicamentos. Entonces, lo más importante, y acá de la lógica de la vereda del emprendedor, es decir, cuando cambian los reglamentos, cuando cambian las leyes, cuando en fondo cambia el rayado de la cancha, siempre hay oportunidades donde el incumbente a veces le cuesta moverse porque es más grande, claro, porque es mucho más pesado. En cambio, ahí está el espacio de la startup, del emprendimiento, de la innovación, de hacer cosas rápidas, pivotear, juntarse, colaborar y desarrollar proyectos que nos permitan cambiar la vida de las personas, en el fondo. Es que es el nombre, dicho sea de paso, de esta ponencia, esta conversación que estamos teniendo contigo. Quisiera terminar haciendo una pequeña distinción que le pueda servir a las personas que nos están escuchando, ¿no? Cuando gestionamos cambios hay que hacer una distinción entre lo que son los problemas técnicos y los desafíos adaptativos. Los problemas técnicos en la gestión del cambio se refiere a aspectos que son, valga la redundancia, temas técnicos, y que básicamente se resuelven a través de una respuesta única, ¿cierto? Son soluciones conocidas, solamente tengo que encontrarlas. Esos son los problemas técnicos en la gestión del cambio que las tengo que gestionar, por cierto que sí. Y por el otro, en la otra mano, quizás los cambios más complejos, tienen que ver con hablamos de los desafíos adaptativos que tienen que ver con las personas, ¿sí? Y con sus interacciones. Da esa distinción, ojo que en estos cambios adaptativos no hay soluciones únicas, no hay decreto, no hay manual para resolverlas, sino que es por experimentación. Si pudieras tú pensar en el principal desafío o problema técnico que tuviste que resolver con Fracción y quizás el principal desafío adaptativo que has tenido que enfrentar en la
implementación de fracción. ¿Cuál dirías que son esos? Yo creo que parto por el segundo. Yo creo que el tema de como adaptativo tiene que ver con que acostumbremos a muchas personas a comprar sus medicamentos a través de un teléfono. Y que en el fondo la tecnología hoy día resuelve la posibilidad de que tú tengas que comprar y nunca más ir a una farmacia. Eso es un cambio en un modelo, en un paradigma, en la forma de hacer las cosas todo el rato, todos los días, porque hace 4 años atrás esto no se podía, entonces el 100% de la venta era presencial. Así es. Hoy día esto va a ir cambiando y es un cambio adaptativo que sabemos que hay que acompañarlo, que es largo, pero como estamos partiendo, queremos ser los primeros y los pioneros, siempre llegar a ese liderazgo, seguramente vamos a tener grandes espacios ganados en esta estrategia de empujar, y muchas veces ser pioneros en todo. Somos pioneros en farmacia digital, somos pioneros en fraccionamiento, somos pioneros en la ley Senabas, somos pioneros de llegar a las comunas de farmacia, somos la primera empresa B de Latinoamérica, farmacia B de Latinoamérica y la tercera en el mundo. Vamos a ser pioneros ahora en este tema de Scalex, de las primeras empresas que se posicionan en este mercado. Entonces, yo te diría que ese es el gran cambio y yo tengo hijos adolescentes que claramente van a comprar todo por internet y todo por el teléfono y hoy día nosotros vamos a ir cambiando ese tema. Muy Y desde el punto de vista técnico, yo creo que lo más complejo es ser capaz de empujar a que la venta de medicamentos sea una venta como es regulada, pero en el fondo con más cuidado. Muchos medicamentos se venden en las ferias libres, sabemos el problema que hay de acceso en esa lógica. Sabemos que también muchos medicamentos que se venden con receta no se venden presencialmente con receta. Entonces, finalmente, el gran desafío técnico es ser capaz de decir, tengo un ecosistema que te soporta a ti como tú necesitas de adquirir medicamentos, que es capaz de tener tu receta guardada y puedes usarla en otro momento y tener un aviso si te va a hacer la receta médica y poder avisarte y conectarte con una telemedicina para que puedas revisarte y te puedes tener ese documento que no exige y que te hace bien porque vas al médico y pueden cambiarte la dosis. No sé, te diría que es el tema más técnico. Hoy día la tecnología, por suerte, ha ido avanzando de forma importante. Todo se puede hacer. Hay temas de recursos, obviamente, de tiempo, pero en ese sentido yo diría que por ahí va. Yo diría que el cambio más complejo no es técnico, sino que lo que estamos haciendo nosotros es adaptativo. Y en eso estamos y ese es el desafío. Javier, muchas gracias por la generosidad de poder compartir con nosotros este tiempo y aprender de tu experiencia y bueno, todo el éxito del mundo a fracción y sigamos generando cambios. Ese es el deseo que tengo para ustedes, que sigan generando cambios para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias, chao, que estén bien. Chao, chao.